cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Ir a encaminar a los extraviados pies. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz. Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Hoy estaremos comentando acerca de la obra de la escuela de Madison. Vamos a estar analizando acerca de esta escuela y estamos en continuación de lo que hemos venido estudiando acerca de la diferencia entre lo que son sanatorios, entre lo que es escuela, entre lo que es el sostén propio, entre lo que es salir de las ciudades, y hemos estado estudiando pues la escuela de Madison, ya que la última escuela que estudiamos fue la escuela de Avondale allá en Australia. Y miramos que Avondale fue antecesora a la escuela de Madison, y tanto Sutherland como el Dr. Magan tomaron como ejemplo la escuela que levantó, donde fue pionera la mensajera del Señor cuando ella fue enviada a Australia, y levantaron una escuela en Avondale. Entonces, hemos estado analizando la semana pasada, estudiamos el día martes acerca de cómo Dios llamó a Sutherland y Magan para esta obra de la escuela de Madison. Hoy continuaremos meditando en esta escuela y con qué propósito es que Dios la levantó, para qué es que vino a la existencia y cuál es la razón de establecer escuelas. Cómo es que la escuela de Madison fue el ejemplo de las escuelas de sostén propio en los tiempos de 1904 hasta que lastimosamente pues también cayó en la apostasía. Hoy estaremos analizando parte de esta historia y nuevamente pues los invitamos a que ustedes también por su parte investiguen, se tomen el tiempo para conocer lo que ha ocurrido con estas escuelas, ya que a nosotros
solamente compartimos las evidencias que tenemos, compartimos los datos, compartimos la información a través de estos medios. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros investigar para cerciorarnos si lo que se está mostrando va de acuerdo a los testimonios, va de acuerdo a la palabra de Dios y está de acuerdo con la historia y también con el fin de poder diferenciar la obra que se está realizando hoy y comparar entre lo que antes fue y lo que está haciendo ahora. Así que pues les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Nos vamos a poner de rodillas para dar inicio a el estudio, a el comentar lo que ocurrió con esta escuela de Madison. Vamos a ponernos de rodillas para que juntos podamos comenzar a estudiar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, nos postramos de rodillas en este humilde lugar donde se ha preparado para compartir tu palabra después de un día de trabajo donde fuimos a ganarnos, como dice tu palabra, el pan nuestro de cada día con el sudor de nuestra frente. Hoy dedicamos esta parte del tiempo para compartir tu palabra, para compartir la historia de por qué es que vino a la existencia la escuela de Madison, y lo hacemos con el único propósito de invitar a tus hijos alrededor del mundo, aquellos que tienen el deseo de hacer la obra, que conozcan por ellos mismos esta historia de la escuela de Madison, para que, como dice el pionero Lowborough, cuando se le ordenó que editara, que hiciera el libro del gran movimiento adventista, a él se le llegó a la mente escribir que estaban llegando muchos adventistas a la iglesia. Sin embargo, estos adventistas nuevos que estaban llegando carecían, no tenían el conocimiento de los cimientos, de los fundadores y de los fundamentos que tú habías colocado a levantar esta iglesia profética, y que necesitábamos conocer nuestra historia para no repetir los errores del pasado. Por eso te suplicamos que al estudiar y al meditar en esta historia, nos hagas reflexionar, nos hagas meditar y de igual manera nos invites a salir como obreros de sostén propio bajo la dirección de Dios. Acompáñanos pues, Señor mi Dios. No quiero abrir tu palabra sin antes haberte encomendado esta pequeña obra que estamos haciendo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos que están aquí, vamos a abrir para dar inicio a nuestro estudio la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Mateo capítulo 13, y leeremos el versículo 1, hablando de la parábola de el sembrador que Cristo relató a orillas del mar. Dice las Sagradas Escrituras: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió
a sembrar. Aquí encontramos la parábola del sembrador que encontramos en las Sagradas Escrituras, donde la semilla pues cayó en diferentes lugares. La semilla fue esparcida a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un oficio. Ahí mismo en Mateo capítulo 13 y el versículo 53, la Biblia nos dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La Biblia nos dice que le dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? Esa era su profesión de nuestro divino Salvador. Ese era su oficio. Este predicador de Galilea era carpintero. Él, durante los primeros 30 años antes de comenzar su ministerio, él se ganaba la vida bajo el oficio de ser carpintero. Él elaboraba mesas, elaboraba sillas, elaboraba muebles, y de ahí es que él se mantenía, de ahí es que él se sustentaba. Ese era su oficio, ser carpintero. Esta profesión o este oficio se lo enseñó su padre José, ya que la Biblia nos dice: no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí encontramos que su padre José es el que le enseñó este oficio de carpintero. A eso él se dedicaba, ese era su oficio, y aparte de ser carpintero, pues era predicador, era, como dice la Biblia, el pastor. Este predicador, que a su misma vez tenía el oficio de ser carpintero, así como este servidor, algunos piensan que nosotros solamente venimos a sentarnos aquí a esta mesa y a esta silla, y algunos piensan que nosotros vivimos del diezmo. Déjenme decirles, para aquellos que no me conocen y que la iglesia a la que yo apoyo, por la que estamos obrando, que es una pequeña iglesia que estamos dirigiendo y estamos apoyando aquí en la ciudad de Oceanside, California, quien ellos sí me conocen, ellos saben que yo tengo un oficio, mi oficio, y no me avergüenzo del oficio, porque gracias a este oficio es que yo puedo traer pan a mi mesa, puedo pagar los biles de mi casa que rento, puedo pagar los biles para suministrar la vivienda. No vivo del diezmo. Yo tengo un oficio, mi oficio es ser jardinero, mi oficio es plantar, trabajar con las manos, trabajar con la tierra, podamos árboles, sembramos, y de ahí es donde nosotros nos sustentamos. No es como algunos piensan, los cuales no nos conocen, que ellos creen que nosotros vivimos del diezmo. Gracias a Dios que puedo levantar mi cara y decir que con estas manos nosotros somos obreros de sostén propio. De igual manera, queremos seguir llevando la forma en cómo trabajaba el apóstol Pablo.
de que no quería ser carga para la iglesia. No puedo negar que la iglesia a la que apoyamos nos ayuda con una pequeña ofrenda. Si yo viviera, apreciados hermanos, de esa ofrenda que nos da la iglesia, a la cual se le agradece mucho porque con esa ofrenda podemos ayudar a otros hermanos también, pero no vivimos del diezmo. Y así como el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, Él durante esos primeros 30 años de su ministerio, Él vivía del oficio de ser carpintero. La Biblia dice que Él no se avergonzaba de su oficio. Al contrario, Él usaba su oficio para compartir la palabra, para ayudar a otros. Y encontramos que nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 14 y versículo 23, nos va a dar a nosotros un mandato, una orden, donde la palabra de Dios dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Así que encontramos aquí que el Señor nos ha dado una orden. La orden es ir por los caminos y por los vallados. Los que van a ir por estos caminos y por estos vallados van a ir de igual manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a través de el sostén propio. Van a llegar a esos caminos y van a llegar a esos vallados a través de el sustento de los oficios que ellos aprendieron. Estos oficios se aprendían desde jovencitos. Cuando ellos iban creciendo, a la edad de 12 años, ellos tenían que aprender un oficio. Ese oficio lo aprendían ya fuera en la casa o ya fuera en las escuelas de los profetas. Esas escuelas de los profetas posteriormente se convirtieron en las escuelas de los fariseos, en las escuelas de los rabinos. Pero al principio se les conocía como las escuelas de los profetas, donde se enseñaba a estos siervos a predicar la palabra, a ser de sostén propio, a salir bajo la dirección del Espíritu Santo y sobre todo a que aprendieran a sustentarse ellos mismos a través del oficio que ellos aprendían en esas escuelas. Por eso es que nosotros en este día hemos mirado cómo es que el Señor trajo a la existencia la escuela de Madison. La escuela de Madison vino para darnos un ejemplo de producción, de elaboración de misioneros de sostén propio. Esa es la razón de la existencia por la cual vino a la historia la escuela de Madison. Hoy en día, lastimosamente, muy pocos conocemos la historia de la escuela de Madison y muchos están siendo engañados porque no conocen la historia de la escuela de Madison. Y cuando vamos nosotros a las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 8 y el versículo 31, aquí vamos a leer una gran verdad que a muchos no les gusta, que a muchos no les parece, porque la Biblia nos va a decir lo que dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí nos dice las Sagradas Escrituras, hermanos, un principio. Y el principio es permanecer en la palabra, mantenernos firme en la palabra, en lo que está escrito. No podemos movernos de la palabra. Si la palabra del Señor dice que lo tenemos que hacer de una manera, es de esa manera en cómo la tenemos que hacer. Si nosotros actuamos a nuestra manera, entonces ya no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Si nosotros estamos colocando nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar independientemente fuera de la palabra, entonces ya nosotros dejamos de permanecer firmes en la palabra. Por eso cuando leemos en el versículo 32, la Biblia dice, y conoceréis la verdad. Qué gran versículo, corto, pero al punto, preciso, conciso y directo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que a muchos, cuando nos llega la verdad, no nos gusta. Y es que no nos gusta porque cuando nos llega la verdad, lastimosamente, a veces colocamos el sentimiento y la emoción, el cariño por una persona o por alguien y la colocamos por encima de la palabra de Dios, por encima de lo que está escrito. Y eso no es ni debe de ser así. La palabra de Dios, la palabra escrita, los testimonios tienen que estar por encima de todo ser humano, porque es la palabra de Dios. El Señor Jesús jamás puso por encima e inclusive la colocó por encima de su madre y de sus hermanos. La colocó por encima de sus discípulos, porque la palabra que él tenía era la palabra de su Padre y está por encima de todo. De igual manera nosotros hoy en día no podemos colocar a ningún ser humano, por más que lo apreciemos, por más que lo tengamos en alta estima, por encima de la palabra. El día en que nosotros hagamos esto, hemos decaído de permanecer en la palabra. Cuando nosotros vamos a el libro de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 1, encontraremos que Jesús resistió la tentación única y exclusivamente por la palabra de Dios. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y miren la respuesta que dio Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Así es como Cristo resistió la tentación, porque permaneció en la palabra, se sustentó en la palabra, se mantuvo firme en esa palabra, la palabra escrita, la palabra de Dios. Antes Dios hablaba directamente con el hombre y hablaba con él y escuchaba la voz de Dios. Hoy Dios nos habla de la misma manera, no ha cambiado y nos ha dejado su palabra, la palabra escrita. Aquí a través de este libro y a través de los testimonios encontramos la voz audible de Dios. Y lo que Dios ha dictaminado que es porque así es. Si Eva se hubiera mantenido y permanecido firme en la palabra que Dios le dijo, no comerás del árbol del huerto que está en el huerto del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si ella se hubiera mantenido firme, hubiera permanecido firme en esa palabra, ella no hubiera caído. Pero como se dejó llevar por la emoción, por el sentimentalismo, por el gusto, por el deseo de querer experimentar algo nuevo, es que ella cayó. Cuando eso ocurrió, ella dejó de permanecer firme en la palabra y ahora había sido atrapada por el tentador. Así de igual manera, cuando nosotros vamos a estudiar a la escuela de Madison, tenemos nosotros que mantenernos en lo que la mensajera ha escrito acerca de la escuela de Madison. Leímos en los testimonios de la semana pasada cómo Dios, al igual que a Bezaleel, lo llamó por nombre para que trabajara en el santuario y le diera forma a el oro, a la plata, al bronce y realizara los muebles sagrados del santuario. Encontramos que ahí estaba Moisés, encontramos que ahí estaba Bezaleel y encontramos también que a Bezaleel se le puso un compañero. Así de igual manera, en 1904, Dios llamó a el doctor Edward Alexander Sutherland a través de la mensajera del Señor, la hermana Elena Harmon de White, y a Edward Alexander Sutherland también, como a Bezaleel, se le puso un compañero. El compañero fue Percy Magan para el levantamiento de la obra en la escuela de Madison. Y cuando nosotros vamos a estudiar la escuela de Madison, tenemos que ir, hermanos, con un corazón lleno de conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres, con el deseo también de investigar por nosotros mismos, para que no nos quedemos con lo que dice el predicador o el presentador, sino que nosotros mismos quedemos convencidos por lo que nuestros ojos ven y por lo que nuestros oídos oyeron, y tengamos el testimonio de que nosotros mismos nos hemos cerciorados de que es verdad y que es mentira. Por eso cuando vamos a la escuela de Madison debemos de ir con este pensamiento. Miren lo que dice en los testimonios de la mensajera del Señor en el tomo serie B, número 11, página 30. Miren lo que ella dice, hablando de
los que van a adquirir la verdadera educación, porque la escuela de Madison tiene que ver con educación, tiene que ver con obra de sostén propio, tiene que ver con misioneros, tiene que ver con laicos, tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, tiene que ver con la reforma pro salud, tiene que ver con oficios. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Antes que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, primero debemos quebrar todo yugo que nos conecte con el mundo. Debemos llegar a la línea de la verdadera educación, caminar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama a mensajeros que serán ser verdaderos reformadores. Tenemos que educar para preparar a un pueblo que pueda entender el mensaje y entonces darle el mensaje al mundo. Aquí miramos, hermanos, que tenemos que caminar en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Tenemos que caminar en la sabiduría que Dios nos da, que Dios nos provee a través de la Biblia, a través de los testimonios, y en este caso tenemos que conocer cómo es que trabajaron en los primeros años el pastor Edward Alexander Sutherland, es doctor, y el doctor Percy Magan. ¿Cómo es que ellos obraron en el levantamiento de la escuela de Madison? Ya que si nosotros queremos salir a trabajar bajo la misma dirección que ellos lo hicieron, pues debemos de conocer cómo es que trabajaban en la escuela de Madison. Hoy, lastimosamente, también debemos de comentar lo que se han levantado muchos mensajeros, pero lastimosamente estos mensajeros nos hemos quedado en una reforma a medias, y el caminar en una reforma a medias simplemente es caminar bajo nuestra propia sabiduría y no bajo la sabiduría de Dios. Si hemos de levantar la reforma en la educación, si hemos de levantar la reforma en el sostén propio, en los misioneros, en el llamado de los mensajes de los tres ángeles, nuestra reforma tiene que ser completa, no a medias. En esta otra cita de Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 147, la mensajera del Señor también nos da un testimonio de cómo debemos de comenzar nuestra reforma. Nos toca ahora comenzar de nuevo, hermanos. Dice la mensajera: las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad. Y es cierto, hermanos, no porque por muchos años alguien haya trabajado de una manera quiere decir que así tenga que hacerse. No necesariamente. Dice que por muchos años que haya permanecido el error, eso no hace del error verdad.
ni de la verdad error. Fíjense, ahora lo coloca al revés. Como que si nosotros dijéramos, oh, la escuela de Madison se levantó erróneamente y trabajó erróneamente. No, tampoco dice eso. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. Aquí está el llamado a la verdadera reforma. No tenemos libertad para enseñar lo que coincida con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Fíjense, la cita nos está animando a que no porque el mundo lo haga así, nosotros lo tenemos que hacer así. O no porque por muchos años la iglesia lo haya hecho de una manera, quiere decir que está correcta esa forma. Y como dice aquí, no porque sencillamente así siempre se ha hecho, quiere decir que está bien. O no porque algún ministerio lo esté haciendo así, quiere decir que esté bien. Dice la mensajera, las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Fíjense que qué declaración tan directa y también que debemos de tomar muy en cuenta, donde ella nos está mostrando y dice que la enseñanza que el Señor nos está dando, tenemos que seguirla estrictamente. Y nos dice también que la enseñanza que vamos a dar en nuestras escuelas tiene que ser conforme a un categórico escrito está. Sigue comentando la mensajera, dice, pues sí, en algunos respectos no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas. No necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares. Fíjense qué declaración donde ella nos está diciendo claramente que si no estamos siguiendo al pie de la letra lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado, no debíamos entonces de haber comprado, gastado el dinero del Señor en la compra de esos terrenos y en la construcción de esos edificios. Si nosotros, hermanos, vamos a hacer la obra, pero la vamos a hacer a nuestra manera y caminando bajo nuestros propios pensamientos y bajo nuestras propias decisiones, téngalo por seguro que a nosotros nos va a pasar lo que dice la palabra de Dios hablando acerca de los dones y de los talentos. Esto es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Vamos a buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 16 y el versículo 1. Esto es lo que muchos no hemos entendido. Lo que Dios muestra, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él
como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Fíjense que aquí nosotros estamos mirando un juicio, sí, un juicio delante de Dios, al cual la palabra de Dios dice que todos compareceremos ante ese juicio. No importa qué rango tenga este mayordomo, no importa si es presidente de la conferencia general, no importa si es presidente de asociación, no importa si es presidente de misión, no importa si es presidente de algún ministerio independiente de apoyo a la organización, no importa si simplemente es un pastor de iglesia, no importa si solamente es el primer anciano o el anciano o el diácono o la diaconisa o la directora de obra misionera o la directora de escuela sabática o la directora de jóvenes. No importa qué cargo tengamos, no importa. Todos como mayordomos seremos juzgados ante Dios por la mayordomía que se nos dio, por la obra que se nos mandó a realizar. Todos seremos juzgados. Mucha gente cree que mi pastor favorito no va a ser juzgado. Grave equivocación, porque todos vamos a ser juzgados. Yo voy a ser juzgado. Usted va a ser juzgada. Todos seremos juzgados. Ahí hay solamente una norma: la santa, la buena, la justa ley de Dios. Todos seremos juzgados como si existiéramos y fuéramos el único en todo el planeta Tierra. Dice que seremos escudriñados minuciosamente. Todos vamos a ser juzgados, apreciados hermanos, y se nos va a pedir en ese juicio qué hicimos con nuestra mayordomía. Por eso, la reforma tiene que ser completa y cabal, no se puede quedar a medias. Y en la escuela de Madison, cuando nosotros venimos a estudiar la escuela de Madison, es para conocer cómo trabajaba la escuela de Madison, para qué surgió, por qué surgió, qué se enseñaba en la escuela de Madison, qué prácticas se hacían ahí que no estaban de acuerdo con el mundo, qué era lo que estaba permitido hacer y qué era lo que no estaba permitido hacer, qué era lo que ellos no hacían ahí y qué era lo que sí hacían ahí. Una de las cosas que cuando venimos a estudiar la escuela de Madison y que a muchos lastimosamente hoy no les gusta, recuerden que leímos en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 y 32, donde Cristo dijo: y la verdad los va a hacer libre. Esa verdad le llegó a Poncio Pilatos. Lastimosamente, Poncio Pilatos decidió rechazar esa verdad. A nosotros también nos va a llegar la verdad y depende de nosotros si la aceptamos o la rechazamos. Cuando nosotros estudiamos la escuela de Madison, usted va a encontrar que hoy en día muchos médicos misioneros buscan el título y la acreditación de un instituto acreditado por el Estado. Cuando usted va a investigar la escuela de Madison, usted va a encontrar que en los primeros años de la escuela de Madison, cuando la mensajera del Señor
estaba en unión estrecha con la escuela de Madison, ahí no se otorgaban ni credenciales, ni acreditaciones, ni diplomas, porque no estaba unida al Estado en forma de escuela educativa como la del mundo. Era una escuela que iba a producir obreros, médicos, misioneros de la manera más sencilla, de la manera más humilde, con el único propósito de dar el mensaje en las zonas donde no había llegado este mensaje adventista. Cuando usted mira este librito que es conocido por pocos, la historia de la escuela de Madison y de por qué la perdimos, del escritor adventista Benz Ferrell, él nos dice en la página número 89, dice, el plan original de Dios. Noten lo que está diciendo, el plan original de Dios era que Madison y sus escuelas hijas, sí, no solamente quería Dios que estuviera Madison, sino que hubieran muchas hijas de Madison. Pero miren cómo tenían y por qué es que surgió la escuela de Madison y cuál era el propósito, porque Dios quería que existieran muchas más hijas de la madre Madison. Mire lo que dice. El plan original de Dios era que Madison y sus escuelas hijas, número 1, produjeran misioneros. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios levantó la escuela de Madison bajo la dirección de la mensajera del Señor, Helena Harmon de White, quien fue la que estuvo presente en esa escuela, y bajo la dirección de Alexander Sutherland y Percy Magan, que produjeran misioneros de sostén propio? Y miren qué más tenía que hacer en el plan original de Dios sobre la escuela de Madison. Recuerden, tenemos, como dijo la mensajera del Señor, quedarnos firmes, mantenernos firmes en lo escrito, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, no en lo que yo deseo, no, en el escrito está. Si yo me muevo del escrito, yo caigo de la plataforma de la segura palabra de Dios. Si yo me mantengo en lo escrito, yo me mantengo en la plataforma de la verdad. Por eso dice aquí, el plan original de Dios era que Madison y sus escuelas hijas produjeran misioneros, los cuales no necesitarían acreditaciones ni graduaciones para hacer su trabajo. ¿Qué era lo que no iban a ofrecer en la escuela de Madison? Dice ahí que no iban a ofrecer acreditaciones ni graduaciones. Eso muchas escuelas las hacen hoy en día. ¿Y de dónde es que ellos han tomado en la actualidad acreditaciones, certificados, diplomas? ¿De dónde es que ellos la tomaron? Porque hoy en día usted va a encontrar que la gran mayoría, son pocos los médicos misioneros que buscan el oficio y el arte de aprender
el ser un médico misionero con el fin de predicar el mensaje de los tres ángeles sin tener la necesidad de que estén avalados por un papel que ha sido elaborado y acreditado por el Estado, es decir, por el César. ¿De dónde es que lo tomaron? En este otro libro encontramos aquí acerca de dónde es que fue tomado las acreditaciones. Este librito que ustedes miran aquí, que es del cual estamos hablando, del fundador de la escuela de Madison, el pastor Sutherland, que el libro se llama Estudios sobre la Educación Cristiana. En este libro, el pastor Sutherland dice que las acreditaciones, el diplomado, viene de el Papa. En la página 29, vamos a leer de este libro, encontramos aquí que hay ciertas cosas que el papado le gusta hacer. Número uno, a el papado le gusta la centralización. En la página 35 dice: el sistema papal de educación se caracteriza por la palabra centralización. Esta exalta al hombre, sus ideas y sus métodos. En otras palabras, en un estudio de las humanidades, de lo artificial más bien que de lo natural, dicho plan de educación puede llevarse a cabo de mejor manera en conexión con la vida en la ciudad. Por eso es que la escuela de Madison estaba fuera de la ciudad. Las escuelas que el papado levanta, las levanta en la ciudad. Las escuelas bajo el plan original de Dios son establecidas y levantadas fuera de la ciudad. Sigue diciendo: por lo tanto, las escuelas papales y aquellas escuelas que siguen su modelo están situadas por lo general en las ciudades. Por el contrario, la educación cristiana significa descentralización. Esta exalta a Dios y a sus obras. Es un regreso a la manera en que Dios hace las cosas. Este sistema se puede desarrollar mejor en el campo, en una finca, donde se haya de obtener la experiencia necesaria para llevar el último mensaje. Aquí, Sutherland, al igual que la mensajera del Señor, nos está diciendo que el sistema papal va a colocar las escuelas en las ciudades, mientras que el plan original de Dios, bajo lo que está escrito, es fuera de las ciudades. Ahí es donde tienen que estar las escuelas de el origen y plan de Dios. Sigue diciendo aquí el pastor Sutherland, quien, como leímos nosotros en la semana pasada acerca de cómo Dios llamó a el pastor Sutherland, hoy nosotros vamos a mirar aquí en este libro donde nos va a decir quién es el que originó las acreditaciones, los títulos
Y, como decía aquí, las graduaciones. Nos va a decir la cita en la página 29 de este libro. Página 29, dice aquí: el otorgamiento de grados, títulos, fue originado por un papa. Fue originado por un papa. Por eso es que cuando nosotros vamos a este mismo libro, encontramos que en el comienzo de la historia de la escuela de Madison, número 1, era que la escuela de Madison iba a producir misioneros, obreros misioneros, los cuales no necesitarían acreditaciones ni graduaciones para hacer su trabajo. Hoy en día no es así. Hoy en día muchos, lastimosamente, buscan un título, buscan una acreditación, buscan un diploma, buscan y se registran lamentablemente en escuelas que están unidas con el mundo. Solamente quiero que usted medite. Cuando nosotros, y vamos a dejar que la misma Biblia nos lo muestre, para que no sean mis palabras, sino que sea la palabra de Dios. En Juan capítulo 9, versículo 1, ahí encontramos al sanador de sanadores, a un médico misionero, a un carpintero de oficio. Encontramos ahí a un predicador del mensaje, que delante de los fariseos y de los escribas simplemente era el hijo del carpintero. Pero aquí la Biblia nos va a decir qué era lo que hizo el hijo del carpintero. Dice la Biblia: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario, está diciendo el carpintero, me es necesario, está diciendo Cristo el predicador, hacer las obras del que me envió. Estamos hablando de un misionero de sostén propio. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí encontramos a Jesús, apreciados hermanos, y está utilizando el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es la Reforma Pro Salud. Les hago la pregunta, en base a la cita que leímos de la escuela de Madison: ¿Cristo tenía título
diploma, una acreditación de el César para poder hacer esa obra? ¿O qué era lo que tenía Cristo para poder hacer esa obra? Porque Cristo no tenía ni título, ni acreditación, ni tenía un diploma que lo acreditara como médico misionero. Sin embargo, él daba el mensaje, predicaba el mensaje, curaba a los enfermos de una manera sencilla y no necesitaba acreditaciones, ni diplomas, ni credenciales. Para el mundo fariseo y para el mundo escriba, Cristo era un simple carpintero, pero estaba lleno de conocimiento, lleno de la sabiduría de Dios y lleno del poder de Dios para realizar esas obras. Aquí encontramos entonces que en el plan original de Dios, la escuela de Madison no tenía que ofrecer acreditaciones ni graduaciones, porque eso viene del sistema papal. Los jesuitas, para este libro de la ciencia de la verdadera educación, nos muestra, habla de los jesuitas. Y aquí nos muestra cómo los jesuitas levantaron las escuelas en las ciudades, las unieron al Estado y los jesuitas implementaron las clases de estudios que iban a llevar los estudiantes. Ellos, este mismo libro dice que las graduaciones son un invento del papado. Son un invento de el jesuitismo y que es parte de la contrarreforma que hicieron para derribar el mensaje que estaba trayendo Martín Lutero. Dice el conflicto de los siglos, que uno de los golpes mortales que sufrió el papado fue porque Martín Lutero y Melanchthon levantaron escuelas protestantes, escuelas donde se levantaban predicadores que atacaban al sistema papal. Y esas escuelas protestantes que lideraba Martín Lutero y Melanchthon eran los que estaban predicando el mensaje, y las escuelas papales estaban quedando vacías, y todos esos estudiantes que estaban en las escuelas papales estaban ahora siendo integrados a las escuelas de Martín Lutero en la reforma. Para esa reforma vino la contrarreforma de los jesuitas, quienes dijeron: si estos están llevando y están haciendo protestantes a través de las escuelas, nosotros vamos a introducirnos en sus escuelas y las vamos a tomar para nuestro control, a fin de que el que esté dando las clases allá enfrente seamos uno de nosotros, decían los jesuitas. Y así es como los jesuitas empezaron a introducir en los años 1517 en adelante las acreditaciones, los diplomados, las graduaciones, la compra de la toga, la compra del birrete, la compra de el certificado a través de los préstamos del Estado. Por eso la mensajera del Señor
estaba apoyando la obra que estaban haciendo Sutherland y Magan. Cuando usted llega a la historia en cómo es que el pastor Sutherland llegó al colegio misionero Emanuel en Berrien Spring, cuando él llegó a ese colegio, él quiso hacer una reforma en la escuela de la iglesia adventista del séptimo día. Lastimosamente, a Sutherland no lo dejaron hacer esa reforma. Así que el Señor lo llamó a través de la mensajera del Señor para que saliera del colegio misionero Emanuel y se viniera al sur de los Estados Unidos en compañía de Edson White, Emma White, Elena White, William White, el doctor Magan, y miraran los terrenos para que lo pudieran adquirir y levantar una escuela al modelo divino, donde esa escuela no tenía que tener acreditaciones, ni certificados, ni diplomas. Eso es la verdad de la escuela de Madison, que hoy muchos ocultan y muchos no quieren aceptar. Muchos rechazan. ¿Y saben por qué? Porque lastimosamente tenemos el sistema del mundo. Hemos traído el sistema del mundo y no hemos querido romper con ese yugo. La mensajera del Señor, miren lo que va a decir en este escrito hablando de las escuelas del mundo. Dice ella, muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra, con el fin de hacer una correcta impresión, uniendo lo mundano con lo divino. Pero esto, dice la mensajera del Señor, es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo con fin de ganar carácter e influencia para la verdad. No necesitamos del mundo absolutamente nada, hermanos. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cristo dijo, dejad lo que es del César y dadle al César lo que es de él. Y lo que es mío es mío. Eso es lo que dijo Cristo. Hoy, lastimosamente, muchos quieren seguir el plan de la escuela de Madison. Y muchos también dicen que están trabajando como la escuela de Madison. Y nosotros presentamos estos testimonios, estas evidencias, no para que usted me crea a mí, sino para que usted vaya a investigar por usted mismo y usted mismo se dé cuenta si se está presentando una verdad o un error. Y para que podamos diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque Cristo dijo, ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? ¿Y qué tiene que ver Cristo con Belial? Absolutamente nada tienen que ver. Y como les decía, si nos permanecemos en la palabra y nos mantenemos en la palabra, en lo que está escrito, estaremos firmes en el cimiento de la palabra. Pero si yo empiezo a cambiar lo que está escrito,
escrito, por lo que yo pienso o por lo que yo creo, yo me estoy bajando de la plataforma de la palabra de Dios y estoy ahora actuando y obrando bajo mi propio conocimiento y no el conocimiento de Dios. Las citas son bien claras. Aquí también dice, toda esta educación superior. ¿Y cuál es esta educación superior? La educación del mundo, la que ofrece títulos, la que ofrece diplomado, la que ofrece un certificado. Esa es lo que el mundo le llama educación superior. Y que lastimosamente se ha practicado y se está practicando y se está enseñando y se está dando en las escuelas adventistas. Pero miren lo que le va a ocurrir a todo esto que el mundo llama educación superior. Toda esta educación superior que está siendo planificada se extinguirá. Y miren cómo le llama la mensajera del Señor a esta educación, porque es espuria. Mientras más simple sea la educación de nuestros obreros, menos conexión tendrán con los hombres, a quienes Dios no está guiando. Fíjense, meditemos en la cita. Primero, hay una educación superior, pero esa educación superior no es la que Dios quiere. La educación superior, ¿sabes qué hace? Te aleja de Dios. La educación superior te enfría. La educación superior hace que pienses en el yo. La educación superior hace que te centres en el yo, mientras que la educación celestial hace que pienses en las cosas celestiales. La educación superior te ofrece arquitectura, licenciatura, y te lleva a ejercer esa profesión y solamente piensas en ese yo, que no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para su obra, no tienes tiempo para la predicación del mensaje. Mientras que la educación celestial, la educación divina, te prepara para el reino de los cielos. Te prepara para tener el carácter de Cristo. Te prepara para dar el mensaje de los tres ángeles. Te prepara para ser un obrero de sostén propio. Te prepara para depender única y exclusivamente de Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso es que ella dice, mientras más simple sea la educación de nuestros obreros, menos conexión tendrán con los hombres a quienes Dios no está guiando. Y se obtendrá más. El trabajo, mire lo que dice, el trabajo será hecho en la simplicidad de la verdadera piedad. Y los viejos tiempos volverán. ¿Cuáles son esos tiempos viejos que van a volver? Mire lo que está profetizado aquí. Cuando bajo la guía del Espíritu Santo, miles serán convertidos en un día. Cuando la verdad en su simplicidad es vivida en cada lugar, entonces Dios obrará a través de sus ángeles, así como Él obró en el día de Pentecostés. Sí, hermanos, todos aquellos
que ahorita se están preparando bajo la educación celestial, son los que van a ser henchidos con el poder del Espíritu Santo para dar el mensaje, el último mensaje, el fuerte pregón. Ahí de nada les va a servir una educación superior, porque el que los va a utilizar no es el conocimiento adquirido en esa educación superior, sino es el conocimiento adquirido en la palabra de Dios. Por eso a muchos no les gusta cuando hablamos en todo el contexto del comienzo de la escuela de Madison. Muchos hablan de la escuela de Madison, pero superficialmente. Y estos puntos que se brincan y que se saltan y que no tocan y que no presentan, es porque no les conviene. Porque se les cae el negocio. Porque se les cae la máscara. Porque se les desenmascara el error. Y aquí dice, en este libro, que yo les recomiendo que lo lean. Este libro que se llama La colección de Spalding y Magan, en el título que lleva la obra de la escuela de Madison, usted va a encontrar, este libro habla mucho de la escuela de Madison, mucho, habla mucho de la obra de Edson White, habla mucho de cómo la mensajera del Señor apoyó el sostén propio, cómo la mensajera del Señor apoyó a Sutherland, apoyó a Percy Magan, cómo la mensajera del Señor apoyó la obra de sostén propio en el sur de los Estados Unidos. Este libro habla mucho de las escuelas en el plan original de Dios. Hoy solamente les voy a compartir lo que dice de la escuela de Madison en esta página titulada La obra de la escuela de Madison. Dice la mensajera del Señor: en la obra realizándose en la escuela de entrenamiento. Ya sabemos entonces cuál era la obra de Madison, cuál era la obra de la escuela. Era una escuela de entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Para maestros misioneros locales. Entonces era una escuela que iba a producir misioneros, tanto locales y para el extranjero. Entonces no era una escuela donde se iban a quedar a vivir hasta que Cristo venga por segunda vez, sino que es una escuela que iba a producir misioneros al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué más dice. En Madison, Tennessee, y en las escuelas pequeñas establecidas por maestros que han salido de Madison. ¿Se acuerdan que leímos la cita donde la mensajera del Señor nos dijo aquí que el plan original de Dios era que Madison y sus escuelas hijas? Bueno, pues la escuela de Madison iba a producir misioneros, tanto locales y para el extranjero, que cuando salieran de la escuela de Madison iban a levantar otras escuelas bajo el tipo y modelo de Madison.
Aquí lo está diciendo la mensajera del Señor. Tenemos, mire lo que dice, una ilustración de la forma como el mensaje debe ser llevado. Entonces también era para que los maestros misioneros de sostén propio que salieran de la escuela de Madison iban a salir para levantar otras escuelas, fueran locales o en el extranjero, fuera de las ciudades, con el fin de dar el mensaje de nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Para eso Dios levantó la escuela de Madison. Para eso Dios levantó la obra de sostén propio. Yo diría a los obreros allí, sigan aprendiendo de Cristo. El carpintero, el hijo de José, el que tenía un oficio, el que se autosostenía. Que nada os desaliente. Estad libres en el Señor. Estad libres. Sea hecho mucho más aceptable trabajo en sencillez en muchos lugares en los estados del sur. Mis hermanos, en posiciones de responsabilidad, no estéis tristes por el trabajo que se está haciendo en Madison para entrenar obreros que salgan a los caminos y los vallados. Es la voluntad de Dios que esta obra se hiciera. Dejemos de criticar a los siervos de Dios. ¿Saben ustedes que estaban criticando a Percy Magan y Alexander Sutherland porque estaban haciendo obreros de sostén propio? ¿Saben ustedes que los más acérrimos enemigos, tanto de Sutherland como de Magan, eran sus mismos hermanos? El presidente de la Conferencia General, A.G. Daniels, era uno de los que estaban en contra de esta escuela de Madison. Criticaban a los colaboradores que estaban en la escuela de Madison. ¿Y saben por qué? Porque Madison no estaba sujeta ni le pertenecía a la Conferencia General. Era una escuela independiente de autosostenimiento. Una escuela donde las escrituras del terreno no le pertenecían a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era una asociación de 7 miembros a los cuales le titularon el Instituto de Agricultura de Nashville, Tennessee. Así era como se llamaba esa asociación. No era un solo dueño, era una asociación. Esos puntos los miraremos la próxima semana. Hoy estamos mirando cuál fue el propósito por la cual vino a la existencia la escuela de Madison. Sigue diciendo la mensajera: fortalezcamos a esta compañía para que continúe la buena obra en que están ocupados y trabajemos para animar a otros a hacer lo mismo. Entonces será que la luz de la verdad será llevada en manera sencilla y efectiva, y una gran obra será lograda para el Maestro en un corto tiempo. Encontramos ahí, apreciados hermanos, cuál fue la razón
de que vino a la existencia de la escuela de Madison. Por eso la mensajera del Señor nos hace la invitación. Ella tiene muchos testimonios donde ella nos invita a conocer nuestra historia, a conocer cómo vinimos a la existencia, a conocer cómo Dios dirigió a su pueblo en el pasado, cómo Dios guió al comienzo la obra. Y es que ella también dice que necesitamos conocer esa historia para no repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Hoy hemos mirado, apreciados hermanos, cómo es que Dios levantó la escuela de Madison y por qué es que la levantó. Y cuál era el propósito de levantar la escuela de Madison. Yo te hago la invitación en el nombre del Señor, que seamos como los bereanos, que investiguemos por nosotros mismos, que busquemos por nosotros mismos, que conozcamos. El Señor nos manda a ser obreros de sostén propio, que rompamos con las líneas regulares y nos introduzcamos en las líneas irregulares. El Señor también quiere que se levanten escuelas tipo Madison, pero para eso tenemos que conocer al original Madison. No podemos levantarnos a hacer una obra sin conocer primeramente lo verdadero, lo genuino, en lo cual Dios dejó ciertas características y ciertos parámetros que se tienen que realizar en las escuelas tipo Madison. Por eso el Señor les hace la invitación a ustedes, me la hace a mí, para que conozcamos qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Vuelvo a repetirles, se están levantando muchos pastores, laicos. Uno los mira por los medios de comunicación y todos dicen, no digo que todos estén equivocados, pero todos dicen, estamos trabajando como la escuela de Madison. Y cuando uno los examina, como dice la Biblia, examinadlo todo, probad los espíritus. Cuando uno examina, uno mira que realmente le están engañando a la gente, le están mintiendo. Y a veces nos mienten en la cara porque nosotros mismos lo permitimos, porque nosotros mismos somos responsables por no conocer nuestra historia. El Señor quiere que conozcamos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Vuelvo a invitarlos a que no se queden con lo que este servidor dice, sino que investiguemos por nosotros mismos. Hemos decidido dedicarle los martes al estudio de nuestra historia, de nuestras escuelas, de nuestros sanatorios, de la salida al campo, de
la diferencia entre una escuela, un sanatorio, la diferencia entre levantar una escuela y salir al campo. Son cosas muy diferentes que hoy tristemente muchos las han mezclado y que han engañado a muchos. De igual manera, hemos recibido testimonios de varios hermanos que gracias a que los estamos animando a investigar más profundamente, están despertando, están yendo más allá y están pudiendo diferenciar entre lo que es la verdad y la mentira. Y muchos están empezando a despertar. Por eso les hacemos la invitación. El día de mañana nuestras hermanas de la iglesia van a estar transmitiendo en su programa de los miércoles, los cuales te hacemos la invitación. Somos, como te he dicho, un pequeño grupo en la iglesia de Oceanside, donde nos reunimos para estudiar la palabra, para guardar el sábado, nos reunimos para orar juntos. Somos un pequeño grupo de sostén propio. Ahí no hay jerarquías, todos somos iguales, todos somos hermanos, todos nos apoyamos los unos a los otros y a los hermanos que vienen a esta humilde página, a este humilde canal, pues lo hacemos en gratitud a nuestro Dios. Vuelvo a repetirle, nosotros no vivimos del Evangelio, no vivimos del diezmo, no vivimos de las ofrendas. Nosotros tenemos un trabajito del cual Dios provee lo necesario para pagar nuestros biles, nuestros recibos. Y lo digo porque muchos piensan que nosotros no trabajamos y que vivimos del Evangelio. Los que nos conocen saben que trabajamos y que nos ganamos el pan nuestro de cada día con el sudor de nuestra frente. Eso es ser obrero de sostén propio. Un obrero que trabaja para Cristo sin ser carga para la iglesia, que depende solamente de Dios. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, donde quiera que ustedes se encuentren. Es nuestro deseo y oración que el Señor sea con ustedes y que de igual manera nos acompañen si quieren seguir conociendo más de la escuela de Madison. La próxima semana continuamos con el estudio de la escuela de Madison. En lo personal, a este servidor, a mí me encanta, me fascina, me gusta la historia. Por eso es que compartimos estos temas. Hay otros hermanos que se explayan en las profecías, en los temas doctrinales, pero yo tengo que confesar que en lo personal a mí me encanta la historia. Así que vamos a dejarlo con este himno: Padre, a tus pies me postro. Y que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes se encuentren.